Los procesos electorales en Oaxaca y en Guerrero están en peligro. Desde hace tiempo se habla de la posibilidad de que los sectores de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación puedan sabotear directamente la realización de estos comicios y a partir de ello establecer una realidad para otra parte del territorio nacional. Frente a esto, el Instituto Nacional Electoral ha dicho abiertamente que habrá elecciones de una o de otra manera. Herrera Macario Esquetino, buenas noches. Muy buenas noches. Elecciones, ya comenzó esta semana, comenzaron las campañas, 2 estados, alguien diría que hasta 3, si toman en cuenta que Michoacán está en una situación similar, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, algunas partes de Morelos incluso, aunque allí hay, digamos, mayores mecanismos de control, estarían en riesgo bajo el principio de que este movimiento, surgido mucho a partir de la tragedia de Iguala, terminó por plantear primero, digamos, muy abruptamente y después hasta, digamos, con argumentos que pudiesen ser debatibles, el hecho de que no era viable realizar elecciones en un estado como en Guerrero, dada la situación que se tenía. Bueno, esto lo copian para Oaxaca, lo copian finalmente luego para Michoacán y empieza a girar, por un lado, la propuesta de que la gente vaya y cancele su voto o que no vaya a votar, y la otra que es la de evitar, que eso es mucho más grave, que haya elecciones. Sí, lo que tenemos en Oaxaca y Guerrero es un intento de subversión por parte de quienes dicen ser maestros y que se dedican a vivir de lo que pagamos de impuestos los demás mexicanos y que dan como resultado la peor educación que hay en nuestro país. Para que esté más o menos claro de qué estamos hablando, están usando como excusa la reforma educativa o como excusa la tragedia de Iguala o lo que sea. El caso es tratar de revertir lo que está pasando en México y si es posible, pues convertirse en un foco insurreccional que convierta a este país en una república socialista. Ese es el objetivo, eso debe estar claro, están los documentos de los grupos que sostienen a estas secciones del CENTE, propiamente hablando de la coordinadora. En Michoacán hay menos de esto, en Michoacán y Tamaulipas hay más problemas asociados con crimen organizado en ciertos lugares, eso a veces se nos olvida, pero este problema sigue existiendo. El Instituto Nacional Electoral ha dicho que va a haber elecciones, que eso no lo van a detener. En Guerrero ya nos platicaba aquí Ciro Murayama hace algunas semanas, que ya tenían 60,000 ciudadanos interesados en participar como funcionarios de casilla, que necesitaban 44,000 en total, entonces que pues había posibilidad de tener cubierto todo, ellos creen que va a ser posible. Hay que acordarse que a final de cuentas las Fuerzas Armadas Nacionales son responsables de que la elección funcione. En caso extremo, creo que todos esperamos que esto no sea necesario y que puedan llevarse a cabo las elecciones bien. A lo mejor lo que están intentando los de la coordinadora es simplemente presionar, sobre todo porque pues en 4 o 5 semanas van a negociar su aumento salarial, entonces a lo mejor ahí se acaba todo, pero insisto, no hay que olvidar que ahí hay focos insurreccionales dentro de estos grupos que sí están pensando en cosas extrañísimas como esto de construir repúblicas comunistas, que es absurdo en el siglo XXI, pero eso creo, ¿no? Y bueno, desafortunadamente esto va a ser una prueba, una desafortunada prueba para el Instituto Nacional Electoral en la primera elección que tienen que organizar con el nuevo mandato, con la nueva figura, con la nueva ley, y en donde se van a tener que poner a prueba pues todas las instituciones, no nada más el INE, la coordinación del INE con los militares, ya han dicho que están dispuestos a meterle 7,000 efectivos en el transcurso de las elecciones. Yo creo que 7,000 efectivos habrá que metérselos nada más a Guerrero y a Oaxaca, porque pues no van a ser suficientes la participación de 44,000 ciudadanos, por más benevolencia y buenas gentes y toda la mejor de las intenciones. Sin duda alguna se está esperando un día electoral bastante más álgido, por lo menos en esas dos entidades, que lo que hemos tenido en promedio, pues yo diría desde 1997 a la fecha, la parte democrática del país. Y digo desafortunada prueba para el INE porque no tiene la fortaleza que tenía el IFE en ocasiones anteriores, en donde, vamos, ya los mexicanos nos habíamos acostumbrados a que por lo menos en la parte democrática del día de las elecciones, pues las cosas funcionaban y funcionaban relativamente bien. Y pues en ese contexto vamos a ver cómo pues las elecciones de por sí se judicializan. Después de esto, te garantizo que nadie va a estar contento con los resultados que se den, independientemente de quién gane,
tanto en el ámbito estatal como en las elecciones de diputados. Justo una semana antes de Semana Santa hubo varios problemas, por ejemplo en Tixla, en Guerrero, que tienen que ver con los normalistas, al extremo de que el subprocurador del estado de Guerrero, que está destacado en Tixla, dijo los normalistas están fuera de control. Es decir, verdaderamente es esta movilización de este tipo de grupos que, insisto, no son propiamente hablando democráticos, son de estos que creen que tienen una idea que debe imponerse a los demás porque es preferible, y lo importante para nosotros es que las elecciones en México han sido muy útiles. No necesariamente funciona muy bien nuestro país, pero vamos eligiendo quién lo va haciendo y esto ha ido resolviendo buena parte de los conflictos que tenemos en el país. Para eso sirve las elecciones, para darle cauce a los conflictos que no se pueden sustituir por este tipo de voluntades extremas de distintos grupos. Ahora, los propios candidatos, algunos de los candidatos en Guerrero han solicitado ya abiertamente la protección de las fuerzas federales, algo que pues se ve como medio peligroso, diría yo. Entiendo que pues lo tienen que solicitar, pero imagínate lo que implica hacer una campaña donde tú vas saliendo para hacer el mitin y vas a tener a veces más protección que participantes en el mitin. O sea, pues para que aplauda alguien. Para que aplauda alguien. Yo creo que esto es algo muy, muy grave, porque realizar campaña en un estado en donde no hay ley, no hay autoridad, y en donde pues tú tienes que protegerte, ¿cierto?, con Policía Federal, en donde yo quiero ver quién se va a acercar a esos candidatos o va a ir a un mitin cuando tienes una fuerza federal que te está protegiendo, y en donde pues, o sea, la pregunta es, a menos que sean acarreados o pagados, como sucede en algunas ocasiones, pues nadie se va a atrever a participar o entrarle a un lugar en donde sabes bien que en un momento determinado pues puede darse un hecho de violencia como está sucediendo. No, y con esa cantidad de pólvora, cualquier chispa pues lo puede encender, eso está bastante claro. Si de por sí nuestras elecciones eran caras, con esto van a ser carísimas, porque va a haber que darle protección, pues no solamente a los candidatos a gobernador. Ciertamente no lo han solicitado todos, pero bueno, la verdad de las cosas es que yo creo que debería ser hasta obligatorio, si eres candidato a gobernador en ese estado, bajo esas circunstancias. Híjole, está bien difícil, a menos que tengas tu propio aparato de seguridad, que probablemente algunos de los partidos grandototes lo tienen, y lo tienen pues igual y mejor que lo que le podría dar la Fuerza Federal. En cualquier caso, hay ciertas elecciones específicas en varios municipios en donde la cosa se va a poner literalmente muy fea. Es el caso de Iguala, por ejemplo, o desde luego pues desafortunadamente en Chilpancingo o en el propio Acapulco. Es interesante notar que los que no han solicitado protección son los candidatos del PRD y de Morena. Del PRD es Beatriz Mojica, de Morena no recuerdo el nombre, pero entiendo que todavía no ha solicitado protección. No sé exactamente la razón, pero pues lo conveniente es que cuiden a todos, porque claro, cualquier eventualidad puede generar un conflicto mucho mayor, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, está el proceso electoral, esperemos que se lleve a cabo y que no se sabotee esta idea o que se lleve a cabo más bien el sabotaje sobre la elección, pero lo que también es cierto es que la pregunta es cómo vas a gobernar después de la elección. Creo que ese es el punto fundamental. Hoy en Oaxaca, Gabino Cue tiene el grave problema de tener a la coordinadora prácticamente amarrándole las manos, sin posibilidad de operar en mayor o menor medida la propia reforma educativa. Guerrero, yo creo que aquí la lucha puede ser entre dos candidatos, el candidato priista Astudillo y la candidata perredista Mojica, en donde alguna de ellas va a decir, ¿qué quieres que tú ganaste? Porque yo no quiero, o sea, estás ante una posibilidad de ejercer, de ser nombrado gobernador, de ser elegido gobernador, y en un momento determinado te vas a sentar en una mesa en donde no tienes absolutamente ningún elemento de poder. Alguien podría decir, bueno, pues este es un juego de caciques en donde está por un lado toda la corriente del propio exgobernador Aguirre y que podría ser parte de la alianza, o la de las otras fuerzas ligadas al PRI en un momento determinado, pero estás ante una situación de desmoronamiento de lo que sería la estructura social y política del Estado. Y económica, ¿verdad? Y bueno, y el golpe económico que es de por sí, es un Estado en donde las áreas de desarrollo y de crecimiento están ubicadas básicamente en los puertos, en algunos de ellos, y el resto está totalmente abandonado, con además ahora la presencia de un crimen organizado que tienen capacidad de acción sin duda alguna. No, bueno, la verdad es que el aparato económico en sí mismo
los dos estados, Guerrero y Oaxaca, está increíblemente limitado. El turismo va prácticamente en picada en los dos y bueno, prácticamente el 60% de la población del sector formal vivía prácticamente del turismo. Ixtapa, pues prácticamente ya no va nadie. Acapulco tiene unas tasas de desocupación terribles. Huatulco, fíjate, se mantiene como una isla. Pues sí, es Oaxaca. Pero es otra zona también en conflicto. Claro, pero es distinto el conflicto. El de Guerrero es peor. Claro. Y la ciudad de Oaxaca ha perdido una cantidad brutal de turismo. Si quitas la parte turística, lo que te queda de actividad económica es básicamente agricultura tradicional en un estado muy deplorable de hace 100 años o más, en donde simplemente no hay actividad económica que los puede echar para adelante. Y gobernar así, yo creo que sí debe ser extraordinariamente difícil. Yo insistiría que la solución para Guerrero y Oaxaca es que los invadamos. Es decir, Macario, vas a empezar. No, es en serio. La federación tiene que invadir a Guerrero y Oaxaca y establecer condiciones para que eso funcione. Si no es así, no hay manera que puedas hacer algo. Si tú mandas dinero para que se invierta o lo que sea, no hay forma de... El gobernador en Oaxaca no puede decidir qué hace con el presupuesto porque la sección 22 se lo quita y no lo deja gobernar, eso ya lo dijimos. Bueno, eso no se puede permitir, tiene que haber alguien por encima de la sección 22, que es el Estado, y ese Estado, si no lo tienes en Oaxaca, pues tiene que ir de la Federación. Y en Guerrero es peor, porque ni siquiera la sección 22, ahí son todos, ¿no? La Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, pero también el crimen organizado. Sí, yo creo que se necesita que haya una invasión del gobierno federal, hay que ver bajo qué condiciones y cómo se haría, pero no creo que haya otra solución. Ahí está el modelo Michoacán, en donde se pudo hacer básicamente bajo el principio medio restablecer el orden. Pero lo hicieron a partir de un gobernador priista que también ya estaba pues verdaderamente hasta el cuello, y en donde le dieron las órdenes de lo que tenía que hacer y asumió y punto. Y hoy Michoacán, pues difícilmente el PRI puede buscar o pensar que pudiese ganar esa elección. Quién sabe, pero bueno, habrá que ver. Pero ayer era crimen organizado, ¿verdad? Sí. Entonces era un enemigo claro que todo el mundo reconoce como enemigo. Ya. Aquí lo que tienes en Guerrero y Oaxaca, pues es un conflicto de legitimidades. Y no es tan fácil. Y en función de esto estaríamos pensando que de alguna forma las elecciones en Guerrero y en Oaxaca podrían convertirse en el gran, digamos, distractor del resto de la elección. Hay que recordar que finalmente es cierto que hay elección en Guerrero de gobernador y que en otros lugares como tal, pues sí, sería muy local, pero tu problema es ahora cómo legitimas un nuevo Congreso o una Cámara de Diputados a nivel federal cuando tienes estos dos fenómenos que te pueden de alguna manera, no digo contaminar, simplemente hacer que todo el proceso de construcción de acuerdos se te puede detener en un conflicto de esta naturaleza, ¿no? Sí, no cabe la menor duda. Y además, Ezra, pues ¿qué periodista extranjero va a querer vigilar las elecciones en Nuevo León? Pues no es nota, pues ya les dirán quién ganó y se acabó. Vas a tener a la prensa ahí metida. Claro, vas a tener la prensa metida en esos dos estados, a ver qué tanta raja se le puede sacar a una nota internacional de precisamente las elecciones en México bajo estas circunstancias. Sí, a lo mejor eso lo que permite es una elección muy distinta, otra vez entre el México del norte y el México del sur. En el norte la disputa es entre el PRI y el PAN, prácticamente no hay ningún otro partido que esté compitiendo, y ellos pues van en una elección normal, como ha ocurrido en muchas ocasiones, van a ganar en unos el PRI y en otros el PAN, eso ya veremos cómo se da, pero tranquilo, mientras que en el sur lo que tiene son, pues a lo mejor no hay elecciones, o si las hay, el que gana no puede gobernar, o que en Michoacán, pues que el PRI a lo mejor no debería ganar porque su anterior gobernador estuvo mal, y que el PAN, porque la Cocoa en la anterior elección se quedó en segundo lugar, o el mismo Aureoles, que Silvano, que va estuvo en tercer lugar muy lejano la vez pasada, pero que ahorita va con apoyo de la federación. Puros chismes de Yo eso. creo que aquí lo que tienes, digamos, que finalmente armar, más allá de, por supuesto, la elección federal, es el hecho de que los gobernadores que sean elegidos se tienen que convertir en interlocutores con el gobierno federal. O sea, esa posibilidad de, digamos, armar agendas comunes. Entiendo que en Oaxaca no es que Gabino no haya querido o se haya puesto en una posición de intransigente, simplemente parecería ser que los apoyos que tiene la coordinadora allá en Oaxaca son mucho mayores de lo que el propio gobernador puede hacer, ¿no? Sí, y eso es lo que tenemos que encontrar cómo resolverlo. Por eso insisto, una mayor participación de la federación, si no, no se puede. Otra vez, yo ahí tengo mis dudas con respecto a todo este modelo cada vez más centralizado, cada vez la idea de elecciones manejadas desde el centro,
poder de la federación manejado desde el centro. Lo entiendo lo que vas a decir, Macario, que bueno, pues es que si no se pierde el control sobre el país. Sin embargo, estás finalmente armando una estrategia que te está haciendo desaparecer poderes locales y no creo que el poder central tenga la fuerza, ya no digamos si es válido o no, para poder hacer eso. Sí, pero es un proceso, ¿no? Y ahora hay que jalarse al centro otra vez. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre el tema desempleo. Esto que en México pues tiene connotaciones importantes, no solo en lo económico, sino también en la organización social y en los conflictos de orden político. Esto es Dinero y Poder. La tasa de desempleo en México comienza a decrecer desde hace ya algunos meses y en función de esto estaríamos hablando de la posibilidad real de generar mayores empleos formales. Dicen esto efecto de la propia reforma laboral y por otra parte de un crecimiento económico que aunque raquítico todavía tiene posibilidades de alcanzar sus metas en este 2015. Bueno, pues ahí está sin duda alguna un dato importante en términos de reducción del desempleo en el país, crecimiento del empleo formal, todavía por supuesto muy lejano en términos de capacidad de elevar el poder adquisitivo de la población, pero un cambio que sí habría que tomar en cuenta a partir de estos datos. Entendemos que la medición de desempleo en México tiene pues indicadores que no son muy válidos frente a otros como tal, pero allí ya hay una tendencia clara, no es un solo mes, sino una tendencia clara a generación de empleos formales. Sí, la verdad es que es eso, no es un chiripazo, no es un solo mes el que, híjole, ya bajamos del 5%, es una tendencia consistente, no solamente en esta definición que es desempleo abierto, que es muy criticada en México precisamente por la manera en que se levanta esta encuesta. Se les hacen básicamente 3 preguntas. ¿Está usted desempleado o no? Número 2, ¿trabajó por lo menos 1 hora la semana pasada? Y número 3, está buscando activamente un empleo. Si pasaste en 3 filtros, entonces sí, efectivamente eres un desempleado abierto. Y digo, la gente en México con la economía informal y con una serie de factores es bien difícil que pase el segundo, que es trabajaste cuando menos 1 hora la semana pasada. Aunque no le hayan pagado. Aunque no le hayan pagado, eso está bastante claro. Ahora, sí hay ciertas mediciones, como por ejemplo la tasa de subempleo, que se aproxima mucho más a lo que sería una medición del desempleo abierto en una economía industrializada. Y incluye, además de los desempleados abiertos, a aquellas personas que trabajaron menos de 17 horas a la semana y o ganan un salario tan bajo que están buscando otra chamba. Ahí sí mides lo que es una tasa de presión general del desempleo, y esa estadística que está cercana al 8% de la población económicamente activa también ha observado consistentemente una trayectoria descendente. Quiere decir pues que los mercados laborales en México empiezan a tener esta presión de mucho mayor empleo y a desinflar precisamente lo que sería una tasa de desempleo generalizada del país. Yo te diría sí funciona y ha funcionado bien hasta ahorita la reforma laboral. Falta todavía consolidar muchísimos factores y yo creo que el objetivo debería ser ese, llegar a un punto en donde la generación de empleo formal alcance más o menos 1 millón de empleos por año. Todavía nos faltan 200,000, este año se está apuntando a que vamos a generar aproximadamente 800,000, 850,000 empleos, pero sin duda alguna es una generación de empleo tanto en el 2014 como la que vamos a tener en el 2015 muy superior al promedio en términos de economía formal, que pues los promedios que teníamos de 450,000, 500,000 empleos que simplemente no daban. Ahora, perdón, Macario, esto tiene que ver también con esta idea de que pues la formalidad es rentable, porque nadie va del mundo de lo informal, independientemente de los datos que se tienen de bajos ingresos, de querer entrar a una estructura formal si esta, uno, no le genera una ganancia que valga la pena, y 2, pues le dé estabilidad y las prestaciones que el mundo de lo informal no te da. De hecho la informalidad se ha reducido en 3 puntos porcentuales en el transcurso de los últimos meses, un poco más de un año, y esto es producto precisamente del crecimiento del empleo. No solamente que tengamos más empleo, sino el empleo es fundamentalmente formal, y eso es una noticia interesante, exactamente a lo que se refería Ernesto hace un momento con la comparación de los números. ¿Por qué pudimos generar prácticamente 800,000 empleos el año pasado a pesar de que la economía creció 2%? Hay 2 razones. Una muy importante es que el Seguro Social anda persiguiendo gente.
Es decir, el Seguro Social está revisando que efectivamente las empresas estén registradas y demás, eso los formaliza por obligación y registra empleos que ya existían, que eran informales, como ahora formales. Esa es una parte, pero hay otra parte muy grande que sí viene de la reforma laboral, y es que ahora tienes una forma mucho más flexible de contratación, ya no hay que contratar a una persona 40 horas a la semana, puedes contratarla por horas, siempre y cuando el sueldo final sea mayor a un salario mínimo, y esto te permite ya tener contratación de personas que necesitas para ciertas cosas o en ciertos momentos del año cuando hay mayor trabajo. Entonces este fenómeno es el que creo que está ayudando y efectivamente estamos teniendo pues una mayor generación de empleos. Necesitamos, decía Ernesto, generar 1 millón de empleos, un poco ya se volvió esta cifra como la referencia desde hace años. Lo que necesitas es que todos los jóvenes que llegan tengan donde acomodarse, esos son 700, 800 mil ya ahorita, van a ser 600 mil en el transcurso de unos pocos años porque está cayendo, pero necesitamos jalar a todos los informales de regreso y eso sí es un montón, entonces va a ser un proceso lento, ¿no? Ahora, no todo es la reforma laboral. La verdad es que desde mediados del año pasado, 2014, la economía mexicana empieza a tener un momento de crecimiento que te está generando empleos, independientemente de la reforma laboral. El consumo sigue creciendo bastante bien y la inversión privada está creciendo a tasas que no se veían desde hace mucho tiempo. La inversión privada cerró el año pasado creciendo al 10%. En promedio, la inversión total, considerando la pública, que cae 8%, más la privada, pues nos da un crecimiento del 6%. Pero ya las cifras de enero, que salieron la semana pasada, traen una dinámica de crecimiento total de la inversión fija bruta superior al 8%. Eso quiere decir que la inversión privada está creciendo más del 12%. Y 12% sí te jala empleo, necesariamente. Y te amplía las posibilidades de crecimiento todavía más para el transcurso de 2015. No más quería yo sumar a las cifras que estaba diciendo que son totalmente correctas. Las ventas de autos, por ejemplo, creciendo al 20% en enero y febrero. Las ventas en las tiendas de autoservicio creciendo a tiendas iguales arriba del 5%, a tiendas totales al 9%. Ya es un ritmo de crecimiento muy interesante desde fines del año pasado e inicios de este año. Incluso febrero, que mucha gente le pareció un mes relativamente lento, también seguimos creciendo. Entonces pues, se ven dinámicas distintas, ¿no? La gente anda aquí nerviosa y angustiada, pero la economía poco a poco parece que se está moviendo. Sí, hay claramente un fenómeno. Y el tema de salarios, uno trataría un poco de también entrar en este modelo que es atractivo. Si la gente va a un empleo formal, es porque finalmente también el salario más las prestaciones que te da son atractivas, aunque sabemos muy bien que el tema del salario todavía sigue relativamente estancado en términos de capacidad de poder adquisitivo. Pues sí, no, depende del sector, depende de la región. Si tú tomas el promedio general de los salarios en México, de los trabajadores formales, todo lo que es el enero, febrero y parte de marzo, trae una tasa de crecimiento positiva porque la inflación fue muy baja, superior al 1,5%. Las remuneraciones, más un empleo que te crece al 5%, traes un poder adquisitivo que está creciendo 6,5%. Y claramente eso te incide en mucho mayores ventas y pues evidentemente no en todos los sectores, no en todas las regiones. Yo creo que hay que empezar a acuñar términos, por ejemplo, de crecimiento regional de manera mucho más importante que de lo que hemos hecho en el pasado, y de crecimiento del PIB dividiéndolo entre público y privado. Porque la tasa de crecimiento del PIB de México, si quitas al sector público, es mucho más allá del 3% el año pasado y va a ser mucho más allá del 3,5%. Pero el problema es a cuántos, a qué cantidad, digamos, de la economía implica esta economía privada y a cuánto es el sector público, porque eso te diría... Pues de empleo, el problema del sector público es que tiene un empleo significativo en áreas que crecen muy poquito o incluso se contraen. Educación, salud y servicios de gobierno, que son los grupos más grandes. Es malísima. La productividad se cae año tras año. Entonces, ahí es donde estamos metiendo el dinero, ahí es donde está el gobierno y se va haciendo chiquito. Una cosa sobre salarios, antes de que se me olvide. Tenemos un problemón para medir salarios porque la encuesta de la de ocupación y empleo pregunta cuánto gana usted y entonces se ponen en niveles de salario mínimo y demás, pero hay la posibilidad de no contestar. Normalmente el 5% de las personas no contestaban. A partir de 2007, sobre todo 2008, 2011,
el número de personas que no contestan crece, pero aceleradamente. Coincide con el crecimiento de la violencia. Entonces tengo la impresión que la gente que dejó de contestar es la gente que tiene más altos ingresos. Ojo, en la encuesta de ocupación y empleo, el nivel más alto de ingreso está en 5 salarios mínimos. Tampoco es una gran cosa. Pero a partir de ahí me parece que es donde no están contestando. Por eso, si tú ves lo que dice la ENOE, el salario promedio en México está cayendo. Pero yo no estoy seguro que esté cayendo. Yo creo que lo que está ocurriendo es que el rubro de las personas que no contestan incluye de manera muy marcada a quienes tienen ingresos más altos y entonces por eso parece que está cayendo. Pero eso pues no lo podemos ver de otra forma, ¿no? No, sí, bueno, hay dos fuentes alternativas. Los salarios contractuales, que están claramente por arriba de la inflación, y esos se publican, no hay encuesta de por medio, están arriba del 4,5% cuando la inflación la traes en 3%. Y número 2, los datos del IMSS. Ahí sí tienes el salario específico de los trabajadores y tampoco es encuesta. Va registrado cuánto le pagas a cada uno y ese salario va creciendo en términos reales 1,5% en los últimos 6, 7 meses. Ahí el problema es la informalidad. Entonces, claro, si la informalidad se redujo 3 puntos, como dicen los datos, y los salarios contractuales y medidos por el seguro subieron, eso significaría que el salario promedio de México subió. Si los datos de ENOE dice que bajaron, hay dos problemas. O los de más altos ingresos no están contestando la encuesta, o el salario promedio en la economía informal se está desplomando brutalmente. Una de esas dos. ¿Cuál? No sé, porque no podemos medirlo. Pero eso sería, digamos, de alguna manera también un indicador, insisto, del peso que tiene la inseguridad en la difusión de las estadísticas, porque existiría no un problema solamente en ciertas áreas. Uno diría, bueno, que no te contesten en algunas zonas de Michoacán o de Guerrero o de alguno de estos lugares, perfecto, pero resulta que ante el temor o la percepción de inseguridad de la población, sí hay una respuesta, digamos, no creíble por parte de... Para que los amigos del auditorio tengan el número exacto, era 5% el que no contestaba, ahora es 12% el que no contesta. Entonces, un 12%, montón. Es un montón. Sí, pues echa a perder una encuesta, ¿no? Yo creo. En la parte salarial sí, pero la ENOE sirve para muchas otras cosas. Sí. Y a partir de esto, nada más para concluir, el hecho de que finalmente el tema empleo o generación de empleo en el país es lo que de aquí en adelante le va a dar peso, digamos, a lo que sería el crecimiento de la economía. Hay que empezar a ver el tema empleo, ahora sí vinculado a crecimiento económico, más que otras cifras como tales, ¿no? Yo creo que sí, e irlo midiendo mejor. Porque ese es el sustento del mercado interno. Así es, vámonos a una pausa, de regreso platicamos problemas en Europa, otra vez este tema de Grecia, que puede generar un problema mayor en el corto plazo. Esto es Dinero y Poder. Francia y Alemania insisten en que Grecia debe pagar y debe sujetarse a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, la propia Comisión Europea y el Banco Central Europeo, lo que de alguna manera obligaría a Grecia, más allá de su cambio de gobierno, a ajustarse a lo que finalmente se aprobó en otros años. Los griegos dicen abiertamente, estamos dispuestos a pagar bajo el principio de que siga existiendo un mecanismo que me permita seguir creciendo dentro de la economía europea y que no haga pues que la propia economía de ese país termine en un modelo de recesión. Eso es lo que estaría planteando Grecia y esa es la gran discusión con Alemania y con Francia, fundamentalmente con Alemania, que es la que ha dicho claramente aquí no hay de otra, o se sujetan a este modelo o simplemente no pueden seguir siendo parte de la Unión Europea o de la zona del euro. De hecho, ni siquiera les está planteando esa segunda parte, es o pagas, punto. Ciertas argumentaciones al respecto. Sí, ahora. Y la verdad de las cosas es que sí le iría mucho peor a Grecia saliéndose de la Unión Europea. Bueno, las represalias económicas que tendría serían inimaginables y el empobrecimiento generalizado sería brutal para la sociedad griega en su conjunto. Eso sí, después de ese golpe, después de haberse salido, después de haber devaluado brutalmente su moneda y reconocer que son pobres, su capacidad de crecimiento mejoraría notablemente. Pero pues la verdad de las cosas es que están en una situación increíblemente difícil. Yo diría bastante similar a la que tuvimos la mayor parte de las economías latinoamericanas durante los 70s y los 80s, acumulando unos desequilibrios brutales y luego enfrentando unos 90s diciendo o pagas chato o se te acaban las fuentes de financiamiento de aquí para el resto.
Ciertos países pues lo cumplieron y lo cumplieron relativamente bien y relativamente rápido. México entre ellos, Perú, Chile, Colombia, otros países a regañadientes, Brasil, Argentina, otros países simplemente dijeron no. Ahí está el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, con problemas muy serios para el desarrollo y para el crecimiento hacia adelante. No es la espada de Damocles, es simplemente reconocer qué se hizo mal durante un periodo prolongado de tiempo, como lo hicieron los griegos, como lo hicieron los propios españoles, portugueses, italianos, inclusive Francia, han tenido desequilibrios muy fuertes, y de alguna u otra manera reconocer esos errores y tratar de compensarlos. ¿Cómo lo compensas? Nada más tienes de 3 sopas si no puedes devaluar tu moneda. O te bajas los salarios nominalmente, cosa que los griegos dicen no, ni en broma, o te aumentas la productividad de tu economía 30, 40% de golpe y porrazo, pues eso es imposible, o te sales y te ajustas, pero vamos, no hay muchísimas otras opciones. Lo que no quieren los griegos es ni Chana, ni Juana, ni su hermana. No. Ellos están proponiendo esta última que decía Ernesto. Ya nos vamos. Eso dicen, ya nos vamos. No queremos nada. Si no nos aceptan lo que queremos, rompemos las negociaciones y nos vamos. Y obviamente la pregunta es, ¿y a dónde? ¿A dónde van a ir? No tienen dónde moverse. Es decir, Grecia es un país pobre. No fue rico realmente nunca. Lograron parecer ricos un periodo dentro de la Unión Europea porque estaban incurriendo en estos desequilibrios profundísimos que hicieron, como nosotros en los 70, ¿no? Cuando López Portillo, que todo el mundo creía que estábamos en la abundancia, y era un endeudamiento brutal que después tuvimos que pagar, tan igual. Grecia tiene el problema adicional de que está colocado en un lugar, pues digamos, poco propicio para ponerse muy sacarle punta. Está junto a Turquía, y Turquía y Grecia no se quieren desde hace rato. Turquía está teniendo dificultades porque del otro lado de Turquía se ha empezado a complicar todo, hay guerra claramente, hay un cambio en la percepción laica religiosa de Turquía que puede ser verdaderamente complejo, y en una de esas, como ocurre en muchos casos, Turquía puede decidir aventarse una guerrita para distraer al enemigo. Eso se hace frecuentemente cuando tienen un problema interno serio. Ya lo hicieron en el caso de Chipre. Entonces, lo hicieron en los 70s en Chipre, lo podrían volver a hacer ahorita. No lo hace Turquía porque Grecia está en la Unión Europea y lo están cuidando. Pero y Turquía es parte de la OTAN, también es otro de los problemas. Pero si se pelean con la Unión Europea, pues están... Entonces no es una brillante idea, pero los que ganaron la elección de Syriza, el señor Tsipras, que es el jefe de gobierno, que es el que sale en las pantallas con pelo, y el que sale sin pelo es Varoufakis, ese es el secretario de Hacienda, o como se llame allá, ministro del Tesoro o eso, y está reorate, él es así convencidísimo de que pues se pueden tomar decisiones populistas, se pueden tomar decisiones de extrema izquierda y que no va a pasar nada. Eso pensaba antes de llegar. Ahora que llegó, ya vio que no está tan fácil, pero pues vamos a ver qué pasa. Se ha estado rumorando mucho que se va. Él dice que no, ya puso en Twitter que le da risa lo que dicen. Cuando ponen eso es que de veras se está complicando. Y el punto aquí central es que, por un lado, lo que Tsipras trata de alguna manera de establecer con la Unión Europea, con la famosa troika, es decir, denme algo. Yo gané unas elecciones bajo el principio de que esto no iba a ser la continuidad del gobierno de Antonio Samaranch, de los Nueva Democracia, de los conservadores, sino que tenía que ser un modelo distinto. Y yo necesito, frente a mis electores, que ustedes me digan, bueno, está bien, todo el mecanismo de recorte presupuestal lo puedes hacer en vez de en 3 años, en 7 años. Me tienes que dar eso para que yo llegue con mi electorado y le diga, esto fue lo que logramos y seguiremos siendo, vamos a crecer, etcétera. Y la respuesta del otro lado es, aquí ya hay un papel firmado de un gobierno anterior. Esto fue lo que negociamos y esto es lo que se cumple. Y en ese están atorados. Yo entiendo de alguna manera también que, pues, en el momento en que tú tratas de encontrar una salida económica a un deudor de este nivel, pues la tensión social, la presión social que vas generando durante largos años, que le pasó al gobierno conservador allá en Grecia, pues hace que la gente busque otras opciones que a lo mejor no son muy válidas, pero pues ahora sí que el hambre es muy canija, el desempleo lo es, el hecho de que los jóvenes estén en las calles, eso no se soluciona de la noche a la mañana, pero también es cierto que aplicar medidas de esa naturaleza en un país como Grecia, en donde la mayoría de la gente estaba empleada por el gobierno y eran burócratas, y ahora hay que generar modelos de productividad y de producción mucho más modernos, pues ahora sí que es un problema
que no tiene una solución fácil. Alguien decía, es como una trampa 22, catch 22, por donde le muevas vas a encontrar a alguien que va a salir terriblemente dañado. Nada más que aquí los europeos están viendo la otra posibilidad. Suponte que le das algo a los de Syriza. ¿Qué va a significar esto? Que en todas las elecciones que van a ocurrir posteriormente en otros países, los partidos de extrema izquierda o extrema derecha van a tener como decir, mira, allá ganó Syriza y mira lo que les dieron, vota por mí. Y tú en Alemania no quieres que el Frente Nacional gane en Francia, y no quieres que Podemos gane en España, y no quieres que el UKIP gane en Gran Bretaña, entonces no puedes permitir nada. Que se están muriendo de hambre, pues sí, lo lamentamos un montón, pero si los dejas pasar, entonces te regresas a la Europa que tuvimos durante el siglo XX, donde no nada más se morían de hambre, se morían a balazos y muchos millones. Entonces no es un asunto trivial, a veces todo el mundo se enoja aquí porque el crédito tiene una muy mala fama y entonces el que presta dinero es malo por definición, pero no, aquí sí es un problema bien serio y yo también entiendo a los que del lado europeo dicen, oigan, paguen. Ahora, partamos de la base de que sin inversión no hay crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que le puede dar la Unión Europea? Pues inversión, y eso es lo que está pidiendo Grecia. Pues sí, chato, pero durante 15 años te financiamos el 3% de tu Producto Interno Bruto con financiamiento para que invirtieras y te lo cascaste, compadre. O sea, hay ciertos países que evidentemente incurrieron en ciertos desequilibrios, pero por lo menos tienen una inversión brutal. Es el caso de España. Tú vas a España y tienen buena infraestructura de comunicación, y tienen las aves, y tienen aeropuertos, y tienen carreteras. Los griegos no hicieron nada. Agarraron ese 3% que durante 15 años le dio año con año y se lo empacaron. En burocracia. En burocracia, en lo que quieras y mandes, pero no mejoraron su infraestructura, no generaron capacidad instalada de producción y pues sus incipientes desarrollos industriales pues están ahí en frontera hacia el norte y vinculados con proyectos muy específicos. ¿Qué se puede hacer? Está muy complejo porque una vez que ya te prestaron durante 15 años, te dicen, pues ahora paga, compadre. Ahora, esto también tiene que ver, digamos, con esta idea de qué modelo de Unión Europea quieres generar. Has incorporado un montón de países que están en condiciones que no hubieses pensado que pudiesen estarlo y que ahora incluso lo hacen por el enorme temor que tienes frente a la amenaza rusa y todos corren, Estonia, Letonia, Lituania, todos o sea, los del Báltico y Bulgaria. Has crecido en una magnitud en donde pues no tienes ni los recursos ni la capacidad, creo que es lo más complicado de todo, de hacer coincidir los mecanismos de crecimiento económico en uno y en otro país, y te encuentras con este tipo de situaciones absurdas. Los países, por ejemplo, de lo que era Yugoslavia, muy cercanos ahí con Grecia, etcétera, en donde pues tratan de sobrevivir en función de ir a la Unión Europea, pero sin tener internamente los más mínimos requerimientos, los más mínimas condiciones para poder garantizar un nivel compatible con la propia Unión Europea. Algo que alguien diría, pues es similar a lo que sucede entre México, Estados Unidos y Canadá, mientras la economía norteamericana y la canadiense están más o menos en un mismo nivel y funciona. La economía mexicana, es cierto, hay ciertas ya afinidades, pero estás muy lejos de poder estar en la misma sintonía, ¿no? No tan lejos, en México en algunas áreas, sí, pero... si tú ves cómo están los condados del sur de Texas y los condados los municipios del norte de México, tampoco hay tanta diferencia y ya nos estamos moviendo a acercarnos bastante, entonces no es tan malo. Allá está peor y ahorita que mencionaste Rusia es una cosa importantísima. Esa es precisamente la razón por la cual no puedes dejar que te empiecen a crecer los partidos extremistas. El señor Putin, que no es menso, ha estado metiéndose en todos lados, él ha estado muy cerca de los de Syriza, está pensando muy probablemente en moverse al Báltico y atacar Suecia, que no es miembro de la OTAN y que permitiría el control estratégico de todo el Báltico. Entonces, hay que tener, hay muchas cosas que hay que considerar en esto, no es exclusivamente un caso de injusticia brutal en contra de los griegos, hay la irresponsabilidad de décadas, hay que ver qué ocurre en materia política y hay que cuidar qué está haciendo el loco de Putin. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre la Reserva Federal, este gran tema de alza de tasas de interés, del temor de que esto sea en junio, septiembre y lo que ha sucedido en los últimos meses en los mercados. Esto es Dinero y Poder.
La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, insiste en que las tasas de interés no van a subir, sino por ahí de junio, dejando la posibilidad de que esto sea analizado en las próximas sesiones de la propia Reserva Federal. En todo caso, de lo que se trata es básicamente de ajustar la economía norteamericana al tema de crecimiento, al tema de inflación y, por supuesto, a la posibilidad real de un crecimiento económico en los Estados Unidos que garantice que pues, esta alza en las tasas de interés no termine dañando esta lógica de crecimiento en Estados Unidos. Un tema, perdón, Ernesto, un tema que ha estado presente desde hace más de un año, cuando empezaron a hablar de bajar la cantidad de bonos que se compraban, etcétera, todo este flujo brutal de dinero que manejó la Reserva Federal y que muchos decían es que esto va a terminar en un modelo inflacionario enorme. Resultó que no generó ningún tipo de inflación, por el contrario, las economías incluso perdieron, digamos, el ritmo de la propia inflación a modelos deflacionarios y ahora esta situación de cuándo aumentar tasas de interés y la gran pregunta que muchos hacen, ¿y para qué aumentarlas si las cosas están bien así? El problema de fondo, Esra, es que las condiciones económicas que tienes hoy sí son radicalmente diferentes a las que tenías hace 3 años cuando empezaste con este programa, cuando empezó la Reserva Federal con el QE3, que es este programa de expansión monetaria. Evidentemente ya no hay más inyección de dinero por parte del gobierno de los Estados Unidos, de la Reserva Federal. Simplemente lo que sigue en el marco es el aumento de tasas de interés, pero ahora por una condición radicalmente diferente, que es un crecimiento muy importante del consumo y de la inversión. Ajá. Ese es el temor. No está justificado el aumento de las tasas de interés mientras la inflación no se impacte. Y lo que han observado los norteamericanos no solamente es que no crece su inflación, sino que se ha venido cayendo precisamente por un fenómeno de la caída de los precios del petróleo. Eso al consumidor norteamericano pues le encanta porque le libera recursos, ahí sí baja la gasolina efectivamente, y a la familia promedio norteamericana pues hacen sus cuentas y dicen pues me están sobrando $200 al mes, pues vámonos a endrogar con pues una tele adicional, o ven específicamente qué hacen. El problema es que ya llegaron a los niveles que ellos tenían como objetivo desde hace un buen rato. ¿Cuáles eran los objetivos de la Reserva Federal? Que la tasa de desempleo abierto bajara del 5,5%, ya están ahí, que los empleos generados mensualmente por el sector privado norteamericano fueran superiores a los 250,000 mensuales, están en 300,000, y bueno, evidentemente que se empezara a reflejar en inflación. ¿Qué va a pasar cuando los precios del petróleo ya no estén bajando, sino empiecen a subir un poquito? Entonces sí vamos a tener un fenómeno en donde la Reserva Federal le va a poder medir el tanteo a este crecimiento de la demanda agregada, del consumo y de la inversión en Estados Unidos y su impacto en materia de inflación. ¿Cuándo lo calcula el mercado? Pues lo que están diciendo la mayor parte de los analistas es que va a ser ya no en junio, va a ser en septiembre, dado lo que dijo la Reserva Federal hace un par de semanas en su último comunicado. Les dijo atrás los fielders, todavía no es momento, no va a ser junio, pero seguramente en septiembre. ¿Y cuánto va a aumentar? Que ese es el otro punto fundamental. La mayor parte del mercado está descontando que va a ser un cuartito de punto. Un cuartito de punto para México puede no ser importante, para la economía estadounidense puede no ser importante, para países como Grecia o como Brasil, o que están altamente endeudados, Japón en su conjunto, Europa en su conjunto, un cuartito de punto es toda la diferencia del mundo entre salir o no salir. Lo que hemos tenido en los últimos años ha sido una tasa de interés prácticamente de cero en Estados Unidos, lo cual significa una tasa de interés real negativa. Esto, si durara mucho tiempo, lo que significa es que cualquier inversión que hagas es negocio. Y entonces pues debería estar fluyendo una cantidad de inversiones brutal. El que esto no ocurra significa que todo mundo tiene más o menos claro que esto es un asunto muy transitorio y vas a regresar a tasas de interés más altas, razonablemente a 2 o 2,5% en el transcurso de un par de años. Entonces lo del cuartito de punto, yo tengo mis dudas, yo creo que va a empezar a subir, si sube un cuartito va a tener que subir otro cuartito a fin de año. O como decían, subir a lo mejor medio punto y después dejarlo ahí para un buen tiempo. Yo soy más de esa idea, pero igual pueden ser 2 cuartitos en 3 meses de diferencia. Eso ya lo veremos posteriormente. En cualquier caso, esto lo que permite ver hacia adelante, hacia los próximos 2 años, es que todas las tasas de interés en el mundo van a subir.
Eso es una cosa que deberíamos tener más o menos clara todos. Esto es importante para que lo pensemos aquí en México. Si sube la tasa de interés en Estados Unidos medio punto o un punto completo en el transcurso de 12 meses, bueno, acá va a tener que subir ese punto al menos en el transcurso de 12 meses, lo cual significa que todos los créditos en México se van a mover en esa dirección. Entonces hay que, para que uno pueda tener una idea clara de qué debe hacer o cómo tomar decisiones, es importante considerar eso. No es que vayamos a tener alzas de tasas brutales, no estamos en una crisis ni mucho menos, pero para que las decisiones que toman las personas, los amigos del auditorio, consideren que esto es lo más probable que ocurra. Aquí la pregunta que muchos hacen es, ¿cómo es posible que emitiendo tal cantidad de dinero, trillones de dólares, estás hablando de números impresionantes durante 5 años, si no me equivoco, o más, ¿sí? ¿Sí? No tengas un efecto inflacionario. Lo que pasa es que Estados Unidos es una economía emisora de la moneda más aceptada en el mundo. Si esos trillones de dólares que emitieron estuvieran solo en Estados Unidos, sí tendríamos un problema inflacionario. Pero están regados por todo el mundo. ¿Y por qué están regados? Porque todo el mundo quiere dólares. En todas las economías emergentes del mundo, una parte importantísima de las transacciones de importaciones, de exportaciones, de pagos de deuda, se hacen en dólares. Es la moneda pues más aceptada a nivel mundial. Le sigue el euro y luego le sigue el yen. Y luego, con una diferencia abismal, hay otras monedas relativamente pequeñas, están los marcos suizos, están una serie de monedas. El peso mexicano está en 7º lugar mundial y es una moneda muy utilizada para transacciones que tienen que ver con economías emergentes. Más o menos 135,000 millones de dólares diarios. Ese es el trading de una moneda como la mexicana. Mientras todo el mundo lo acepte y no lo repudie, pues no tiene absolutamente ningún problema. La economía de Estados Unidos no está limitada geográficamente en materia financiera a sus fronteras. Mientras lo acepten, es el mundo entero el que acepta esos dólares. Eso es lo que llamó Giscard d'Estaing en los años 60 el privilegio exorbitante de Estados Unidos. Ellos pueden imprimir un papelito verde e intercambiártelo por productos de verdad. Ese papelito verde no tiene ningún valor, el producto de verdad sí, y entonces Giscard estaba enojadísimo que se llevaban el vino francés a cambio de papelitos verdes. Bueno, así funciona esto. Ese papelito verde tiene detrás el respaldo de la economía más grande del mundo, la que tiene más consumo, la que tiene más innovación y la que tiene más fuerza militar en este momento. A lo mejor eso cambia en el futuro, pero no ha cambiado. Muchas personas pensaban que con la crisis de 2008-2009 llegaba el fin de Estados Unidos. Eso aquí en América Latina tiene mucha popularidad porque le tenemos odio generalizado a los gringos desde hace mucho, un odio que además creo yo no tiene sentido, pero dijeron, bueno, ya se va a acabar, no se va a acabar, no solo no se va a acabar, está recuperando una posición internacional muy fuerte. China no tiene cómo competir, todos los que creen que China sigue siendo un país muy grande, pero el ingreso promedio en China por habitante es el mismo de México. Con eso no te alcanza para andarte peleando con Estados Unidos, ni aunque sean 1.300 millones de chinos, no da. Entonces ellos no van a poder convertir a su moneda en la moneda de referencia, no solo porque no tienen el alcance. Por cierto, está por abajo del peso mexicano, pues sí, el yuan. Nadie confía en eso, nadie sabe cómo llevan las finanzas en China. No solo están en chino, también le hacen trampa. Y entonces el sistema financiero chino depende del gobierno. Nadie en su sano juicio va a meter dinero a eso. Acaban de crear una cosa que le llaman el Banco Asiático de Infraestructura y lo andan promoviendo. Mucho cuidado, o sea, todas las cosas financieras que tengan que ver con China no son una buena idea porque ese país todavía no se estabiliza ni tiene un sistema financiero confiable. Entonces solo queda Estados Unidos y por eso les va bien. Quizá después de la crisis de 2008 el tema era Europa, supuestamente, porque de repente tú veías la crisis en Estados Unidos, que además nunca llegó, digamos, a generar una fuga de capitales, llamémoslo así, de ese dinero hacia Europa, haciendo del euro la garantía. Por el contrario, lo que sucedía era que en el momento en que tenías esos dólares, se invertían mayoritariamente con las bajas tasas en bonos del Tesoro norteamericano, o sea, en bonos de la economía que supuestamente estaba quebrada, ¿sí? Y a partir de eso, pues tuvieron, digo, a lo mejor la capacidad ahí de retener una mayor cantidad, y ahora el euro, pues está viviendo exactamente al revés, su peor época. Sus malos momentos. En el tema de tasas de interés, un poco la idea de que en nuestro país, en México, este momento en donde llegaste finalmente a tener una inflación similar a la norteamericana, creo que eso es lo que te hace también cambiar la perspectiva. Antes jugábamos a los
a las diferencias grandes y el peso se tenía que devaluar frente al dólar. Hoy estás hablando ya de una inflación en México similar a la de otros países. Prácticamente igual, Ezra, y tiene que ver con haber abatido los grandes desequilibrios de la economía mexicana, no durante 1, 2 o 3 años, durante 20 años de manera consecutiva. Eliminaste el déficit fiscal, eliminaste el déficit con el exterior en términos de tu balanza de cuenta corriente y eliminaste también el desbalance privado. No hay un sobreendeudamiento privado exorbitante en este país, y si tienes controlados esos tres y un Banco Central autónomo que lo que está vigilando es precisamente la inflación, pues tarde que temprano vas a convergir a exactamente esos mismos niveles. Es una de las enormes bondades, y mientras tengamos una tasa de inflación de ese tamaño y no hagas más olas o desequilibrios, sí puedes tener la certeza de que poquito a poquito te va a aumentar precisamente lo que discutíamos hace rato, tu poder adquisitivo. El daño más irremediable que hay para el poder adquisitivo en México es la inflación. Bueno, pues ahí está. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.